Hay muchos amigos de África también, participantes de 30 países, están aquí con nosotros. Déjenme darle el micrófono a Mieles para introducirles a ustedes. Él es un oficial que ha estado preparando este webinario y que iba a moderar también el webinario. Como siempre, tenemos interpretación. Podemos escoger inglés, francés o español. Hay traducción simultánea inglés, francés, español. Pueden elegir su canal. Así es que podemos tener una presentación primero de nuestros dos conferenciantes y después vamos a abrir un coloquio con aquellas personas que se unen a nosotros con su video y su cámara, y Yvonne va a moderar la sesión y le vamos a dar el micrófono un poquito más tarde. Gracias, Yvonne. Thank you, Lola. Thank you to everyone that is here. Gracias, Lola, y gracias por As todos los que we están aquí. Así es que, así como mencionamos, vamos a discutir el día de hoy la constitucionalización del aborto en Europa. Estamos desde marzo 4. Francia fue el primer país que incluye el aborto como un derecho constitucional. Y esto es un cambio significativo y declarar que el lugar de la mujer en Europa y la posición de Francia en Europa también ha cambiado. Hay 72 votaron en contra, pero el nuevo artículo en la Constitución garantiza la efectividad la voluntaria terminación del embarazo. Y el presidente Macron tiene la ambición de elevar estos derechos de aborto a nivel de la Unión Europea, presentándolo en frente del Parlamento Europeo y también frente al capítulo de derechos humanos fundamentales. El primer persona que va a hablar el día de hoy que tenemos es Gregor Putnik, es director del capítulo de justicia y la ley en Europa. Un amigo de él ha fallecido, pero está representado el día de hoy por Nicolás Bauer, por lo cual Gregor no va a estar con nosotros el día de hoy. También participa en ese mismo capítulo él ha estudiado en Estrasburgo y da clases también en la universidad en Francia y regularmente publica en medios informativos. Y Nicolás va a hablar de este tópico y le damos la bienvenida. Thank you, Yvonne. Merci beaucoup. Donc, je vais parler français, si j'ai bien compris. Il y a la Voy traduction. a hablar francés porque creo que hay una D'abord, traducción merci simultánea. beaucoup au Politico Primero, Network pour muchísimas Values gracias d'organiser a Political cette Network por discussion. la organización de Je ese remplace Gregor debate. Pupin, qui vous prie de l'excuser. Y de nuevo, effectivement Gregor Pupin no puede estar con nosotros donc, porque está en un Avant, je crois funeral. que monsieur le député Nicolas Bay parle de Antes la de Charte des que droits el fondamentaux. diputado Je voulais parler de Nicolas Bay l'expérience, la triste hable de expérience la française Carta de los d'âge Derechos de l'avortement Fundamentales, dans quisiera la hablar Constitution. de la triste Donc, je vais experiencia essayer de que revenir un tenemos peu en Francia de el hecho de haber sur comment añadido ça s'est el passé aborto en la Constitución. Así que quisiera depuis explicar cómo ha 2022 en ocurrido France. desde el 2022 2022, en nous avons Francia. commencé à parler de cette 2022 es cuando hemos empezado a hablar de esta Alors, cuestión. je vais traiter du sujet en 4 points. D'abord, expliquer que le problème n'est pas nouveau. Le Quisiera problème d'essayer de explicar protéger que el l'avortement programa no par es les normes de nuevo, sécurité législative. ese intento de Ensuite, je parlerai de la proteger el Constitution aborto y française et después du débat hablaré de la en France. Constitución
francesa y del debate en Francia. Después hablaré de la interrupción voluntaria del embarazo y después intentaré hablar de las consecuencias de la constitucionalización del aborto en Francia. El problema no es un problema que es nuevo, lo decía desde hace ya mucho tiempo. Cierta izquierda progresista intenta proteger el aborto con normas supralegislativas, con diferentes iniciativas. Por ejemplo, algunas jurisprudencias constitucionales, Roe contra Wade en Estados Unidos. También hemos visto unas iniciativas en el derecho internacional con la Conferencia Internacional del Cairo en 1994. Había hablado de un derecho al aborto en el documento votado por los diferentes estados. Y fue un fracaso en el 94, a pesar de la gran preparación de esta conferencia internacional del Cairo. Pero tenemos un precedente a la hora de añadir el aborto en una constitución, con lo cual Francia no es el primer estado en haberlo hecho. Tenemos ex-Yugoslavia en 1974, es el primer país que ha añadido el aborto en la constitución. Esa constitución no ha durado porque ha desaparecido con el comunismo. Con lo cual nos da una pequeña esperanza como franceses cuando decimos que Francia es el primer país después de otros estados que lo han intentado. Pero no es nuevo, el aborto en sí no es nuevo, la URSS lo había legalizado en los años 20, la inclusión del aborto en la Constitución no es un tema nuevo y el derecho al aborto no lo es tampoco. Y por eso tenemos que tener esperanza en cuanto a los cambios que se hicieron después, para introducir un poquito el contexto. He hablado del derecho constitucional, pero también del derecho internacional. Con el año 1994, desde el punto de vista humano, lo teníamos perdido todo y no sabíamos muy bien cómo la planificación familiar podría insertar el aborto en el derecho internacional. Pero desde entonces, el derecho al aborto todavía no está integrado en el derecho internacional. No tenemos ningún tratado protegiéndolo. Incluso si hay muchos ataques, no es por eso que van a funcionar. En Francia vemos un fracaso muy claro con ese añadido del aborto en la Constitución. Primero, hemos tenido varias propuestas de ley durante los últimos años proponiendo incluir el aborto en la Constitución francesa. Al principio parecía un proyecto minoritario e incluso algo ridículo. Nadie hablaba de ello. Parecía una ley de extrema izquierda, de los partidos de extrema izquierda en Francia, pero han conseguido transformar los debates en un debate contra el aborto y contra la interrupción voluntaria del embarazo. En países como Francia y de Europa Occidental, los que están en contra del aborto ya han perdido. La oposición al derecho al aborto ha empezado a desaparecer, las mentes se han acostumbrado y Emmanuel Macron ha retomado esa propuesta y ha diseñado un proyecto de ley constitucional y el gobierno ha llevado ese texto. Desde un punto de vista racional, ese texto no tenía ningún sentido independientemente de la cuestión del aborto, pero ha pasado, ha sido aprobado. ¿Por qué no tenía ningún sentido? Pues porque si leímos la Constitución francesa, no hay derechos fundamentales, habla de las instituciones de la República y define sus papeles. Hay un capítulo sobre el presidente de la República, el gobierno, el parlamento, la justicia, pero no hay ningún lugar para los derechos fundamentales. Por lo cual, hoy tenemos todas esas instituciones con su rol claramente
delimitado y ese derecho al aborto que sale de ninguna parte. Y la redacción de la Constitución ha molestado a las personas que querían incluir el aborto porque no encontraban lugar en la Constitución para incluirla. Y en el artículo 1 de la Constitución no ha podido ser, lo han intentado, pero hubiera sido más lógico en relación con la Constitución de la Constitución, pero hubiera sido más desastroso porque Francia es una república laica y democrática y la definición del aborto en el artículo 1 hubiera sido muy desastroso. Después ha habido un proyecto que quería colocar el aborto justo después de la pena de muerte con un valor simbólico y al final lo tenemos en un artículo muy técnico que define el papel de la ley, del reglamento, es decir, las normas jurídicas del gobierno. Es un texto muy técnico y hemos añadido el aborto ahí porque no han encontrado ningún otro lugar dentro de la Constitución que sea más pertinente. La experiencia francesa demuestra muy bien que incluso si la Constitución no estaba diseñada para dar cabida al aborto y que no tenía ningún sentido jurídico de incluir el aborto, pues transformando el debate sobre la constitucionalización en un debate a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, pues al final todo el mundo estaba de acuerdo por incluir el aborto en la Constitución. El argumento principal que se ha utilizado desde el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia es que el aborto no debe ser una libertad. ¿Por qué? Pues conocen muy bien los argumentos, me imagino, porque lo hemos defendido desde el punto de vista teórico, pero también práctico. Hemos constituido un grupo de mujeres que han abortado, que lo sienten y que le han explicado a los parlamentarios que no habían vivido el aborto como una libertad. Así que fuimos al Parlamento, a la Asamblea Nacional, al Senado, con esas 12 mujeres que han participado en esas entrevistas con los parlamentarios de diferentes partidos a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esas mujeres han intentado que el debate sea el suyo. Hablaban de las mujeres que habían tenido acceso a la interrupción voluntaria, pero ellas querían hablar porque ellas lo habían vivido y lamentaban haber pasado a través del aborto. Lo habían sufrido por culpa de presiones por parte de su pareja o de sus familias y hablaban de las consecuencias del aborto sobre ellas mismas y por eso lamentaban el acto que habían realizado. Hablaron también de la ausencia de alternativas al aborto. Es una libertad. La libertad del aborto debería permitir tener alternativas para poder ejercer esa libertad y no tener solamente una sola vía, el aborto. Así que hemos querido presentar esa situación, la situación de abortos sufridos y lamentados con muchos sufrimientos como consecuencia. Ha tenido un impacto no sobre el debate de la constitucionalización, pero sobre cuestiones concretas. Y ha sido muy positivo ver que todavía podíamos progresar sobre algunas cuestiones concretas a pesar de ese debate de constitucionalización, con dos ejemplos principales de acciones que hemos hecho, dos diputados que apoyan al gobierno y han hablado de un tema, han hablado del reembolso de los gastos médicos, ya que en Francia de momento, cuando se interrumpe el embarazo, hay un reembolso al 100%, si hay ecografía tenemos un reembolso al 100%, pero siguen adelante con el embarazo, las ecografías no tienen reembolso y un diputado estuvo muy sorprendido y propuso una nueva ley para cambiarlo. Otra diputada que forma parte de la mayoría presidencial intenta cambiar
el sitio gubernamental para el aborto, donde hablan de las no consecuencias del aborto. Después de conocer a las mujeres que han sufrido un aborto y después de haber sufrido ella misma un aborto y de haber sufrido esas consecuencias, quería que se cambiase esa definición en la web del aborto del gobierno. Y está claro que esas acciones han tenido un impacto, pero los diputados se han sentido obligados a votar a favor, incluso los partidos de la derecha. Para terminar, la cuestión de las consecuencias, porque quizás sea lo más interesante, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la constitucionalización del aborto? Pues hasta ahora el aborto forma parte de la política de salud. El aborto se podía comparar a cualquier acto médico en el campo sanitario, en cuanto al reembolso, en cuanto a la aplicación del aborto. Hoy en día es un derecho fundamental y se rige al mismo nivel que los otros derechos fundamentales. Y como cualquier otro derecho fundamental, tenemos la libertad de expresión, de conciencia, con lo cual cada vez que esas libertades están en competencia con el aborto, tendremos que equilibrarlas. Y eso da una importancia muy fuerte a los jueces constitucionales, al Consejo y a los tribunales constitucionales que cada vez que el acceso al aborto sea limitado por el ejercicio de la libertad de expresión o la libertad de conciencia de los objetores de conciencia, por ejemplo, pues ese tribunal constitucional deberá ser el árbitro teniendo en cuenta esas libertades. Por supuesto, esa libertad de conciencia y de expresión ya han sido muy limitados por los legisladores, por el Parlamento en Francia, y hoy vemos que hay más poder para limitar y restringir esas libertades. El juez constitucional es el único intérprete legítimo de la Constitución y tiene que incluir la libertad de recurrir al aborto en la Constitución. Con lo cual, ¿qué riesgos tenemos? Pues podríamos ilegalizar el discurso pro vida. Eso ya ha empezado antes de la constitucionalización del aborto, porque tenemos una asociación francesa que el gobierno quiere suprimir y lo quiere hacer porque organizan debates y discursos y marchas pro vida. Y invitaron un portavoz de la marcha pro vida y su discurso es el mismo, el discurso que defienden las asociaciones europeas pro vida. No es un discurso radical, pero a pesar de eso, ese discurso ha sido suficiente para ser argumento para la disolución de esa asociación pro vida. En Francia hemos visto como otras asociaciones han sido disueltas, como por ejemplo si critican la laicidad, y nos podemos preguntar si ese nuevo principio constitucional del aborto podría ser también un principio que podríamos tener que dejar de criticar en el futuro para no sufrir represalias por parte del gobierno. Tenemos ese debate de Europa. No es la primera vez que el Parlamento Europeo tiene que enfrentarse a esa propuesta. No es la primera vez que se pide la inclusión del aborto como derecho fundamental. No lo han conseguido hasta ahora y de momento la Carta de los Derechos Fundamentales sigue siendo un tratado internacional, con lo cual necesitamos el acuerdo de todos los estados para poder modificarlos y todos los estados miembros europeos para poder añadir esa competencia sobre el aborto a las competencias europeas. El trabajo será mucho más largo que el de Francia y podremos comprometernos más a la hora de rechazar ese proyecto y de promover la vida. Muchas gracias. Thank you, Nicolás. Thank you so much.
So the second speaker that we Gracias, have, Nicolás. El segundo persona que va a hablar el día de hoy so the second speaker that we are going to have is a French que politician tenemos and a es member un of the político European francés, Parliament. miembro del Parlamento You can hear me twice. Europeo. Okay, sorry. Okay. Disculpe, The second speaker that we have el is a French segundo politician. conferencista He es is a un member político of the European francés, Parliament es and miembro part del of the European Parlamento Conservative and Europeo y Reformist también at the European Parliament. es un He is the reformista executive vice president del Parlamento in his Europeo. party, Reconquête, in France. Es And parte we de welcome Reconquête, Nicolas un Bay. partido en Francia. Thank you, Nicolas, for Se being llama here, Nicolas and Bay, you have the así floor. que gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado a este webinario y muchas gracias por haber aceptado que haga mi ponencia en francés. Como el ponente anterior, no hablo un inglés suficientemente bueno para compartirlo con tanta gente. Y bueno, me disculpo porque estoy en coche, pero espero que se me oiga bien. Estamos en plena campaña electoral y hoy me estoy desplazando de un lugar a otro. Gracias por esta invitación, por la iniciativa de este diálogo tras haber vivido esta experiencia de constitucionalización del aborto en Francia. Esto se ha producido por petición de la izquierda francesa y somos poco numerosos en la política francesa, entre los diputados y en los partidos políticos, en haber rechazado la integración o la inclusión del aborto en la Constitución francesa. Nuestro partido político, que es un partido que se creó hace 2 años, se llama Reconquête, Reconquista, y fue creado por Éric Zemmour durante las elecciones presidenciales francesas con personajes como Marion Maréchal. Y nosotros pues rechazamos la constitucionalización del aborto voluntario porque consideramos que se trata de un cambio radical con respecto al espíritu de la legislación francesa, así como a su redacción. El aborto se legalizó en Francia en el año 75 con la ley llamada Bail y aunque a continuación se evolucionó hacia una legislación cada vez más laxista con la financiación del aborto, los plazos que fueron prolongados, pero el principio, la regla que se indicaba en la ley de Bail era la protección de la vida y la excepción era la posibilidad de recurrir en ciertos casos al aborto. Así que podéis entender, y creo que así lo consideramos todos nosotros, pues no compartimos esta voluntad de legalizar el aborto como se hizo en 1975, pero lo que es más grave en la constitucionalización es que le hemos dado la vuelta a este principio de la regla general y la excepción, porque al incluirlo en la Constitución, haciendo del aborto una libertad, pues es como si estuviéramos diciendo que el aborto es algo bueno. Estamos introduciendo la idea de que no se trata de un drama ni de una tragedia, mientras que, por supuesto que es un drama y una tragedia. Y además podemos decir que al cabo de 50 años de legalización y de legislaciones sucesivas sobre el aborto en Francia, que se llegue a esta constitucionalización, pues es un gran fracaso, de esta política. En Francia tenemos 200.000 abortos voluntarios practicados al año y actualmente estamos a 200.000 o incluso más, aunque existen medios de anticonceptivos, etcétera, que se han ido desarrollando. La legalización del aborto fue un fracaso y la constitucionalización del aborto constituye una inversión total de los valores.
No era la primera vez que se producía un intento de inclusión del aborto en la ley fundamental, pero desgraciadamente Francia es actualmente el único país que lo ha hecho. Y lo más grave es que se trata de una petición de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, a la que una gran parte de la clase política, incluida la derecha, se ha sometido. Y quizá ahí es donde se encuentra el escándalo, el mayor escándalo. Los que se pretenden de derechas son ideológicamente, intelectualmente y añadiría incluso psicológicamente están sometidos a la izquierda. Y cuando la constitucionalización del aborto voluntario fue votada por el Parlamento francés, es decir, tanto la Asamblea Nacional como el Senado reunidos en el Congreso, pues fue la izquierda la que celebró lo que consideraba una victoria ideológica, y la derecha lo único que hizo fue acompañar este movimiento. Mi compañero y amigo Stéphane Yamé, que representa nuestro partido político y que votó contra esta ley, dijo que había algunos diputados y senadores valientes que votaron en contra, pero no fueron bastante numerosos. La semana pasada en el Parlamento Europeo, a petición de los cargos electos de izquierda y gente cercana a Emmanuel Macron, el presidente francés, pues se produjo un debate y una solución del Parlamento Europeo para la inclusión del aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales. Muchos de nosotros, junto a nuestros compañeros conservadores, sobre todo el grupo parlamentario al que pertenezco, pues votamos en contra de esta resolución. Por ahora, esta resolución no tiene efecto jurídico directo, porque, como se ha recordado antes, para poder incluirla en la Carta de Derechos Fundamentales habría que llevar a cabo una reforma del tratado, y para ello se requeriría una unanimidad de los Estados miembros. Así que, afortunadamente, todavía no estamos ahí, porque según algunos países, como por ejemplo Malta, han rechazado completamente la legalización del aborto en su país, así que no van a aceptar que esta figura se encuentre incluida en la Carta de los Derechos Fundamentales. Los que defienden la constitucionalización en Francia del aborto o la inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales lo hacen en respuesta de alguna manera al cuestionamiento por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto. Y esto es interesante porque vemos que la izquierda tiene miedo de la democracia, tiene miedo que en un momento dado, debido a la evolución de la opinión pública, debido a la adecuación entre las decisiones, entre las sentencias y la opinión pública, pues la posibilidad de recurrir al aborto, tienen miedo de que se suprima. Y como tienen miedo, pues quieren que, aprovechando la mayoría parlamentaria, que no es siempre representativa de la opinión pública, pues quieren inscribir o incluir el aborto entre los derechos fundamentales para darle un carácter definitivo e irreversible. Es una posición muy frágil y defensiva, porque en realidad, si podemos incluir el aborto en la Constitución francesa, significa que en el futuro otra mayoría podría retirarlo también, retirar el derecho al aborto de la Constitución francesa. Y lo mismo sucedería si, desgraciadamente, se incluyera en la Carta de Derechos Fundamentales, lo que no creo que sucede, pero si se hiciera, podríamos tener una mayoría en un futuro en Europa que estuviera dispuesta a cambiarlo, a retirarla. Pero detrás de todo esto, y quizás sea un motivo de esperanza y de optimismo para los conservadores que somos, por supuesto, estamos sufriendo actualmente de pleno una ofensiva política de la izquierda para incluir de manera definitiva el aborto en nuestros textos fundamentales, pero esta fuerza, estas decisiones tomadas de manera improvisada, brutal, creando grandes debates sociales, representan una posición muy frágil que revela el miedo que tienen de este movimiento conservador que se está expresando actualmente en Estados Unidos con mucha fuerza e intensidad. Un movimiento a favor de la vida que
país potente representado por el Partido Republicano de Estados Unidos, partido que defiende, no mayoritariamente, pero sí ampliamente, una posición a favor de la vida. Y muchos partidos, muchos parlamentarios, muchos movimientos políticos y asociativos en Europa nos apoyarían hacia una renovación conservadora capaz de cuestionar esta generalización del aborto y esta promoción, sobre todo, independientemente de la legalización del aborto, algo que es completamente innoble e indigno. Lo que es indigno en la constitucionalización del aborto es darle una promoción, darle bombo. Esperamos que poco a poco se organice un grupo potente que demuestre que no hay que promover el aborto, porque el aborto es un drama y hay que demostrar cuáles son sus consecuencias psicológicas y médicas para las mujeres que recurren a él. Así que lo que necesitamos es un restablecimiento de nuestros valores europeos, de nuestra civilización cristiana, y todo esto se puede hacer. Y aunque estemos sufriendo ahora mismo la ofensiva política de la izquierda, esta ofensiva política también revela su fragilidad, su posición defensiva, mucho más defensiva de lo que parece. Okay, thank you, Nicolas. Thanks a lot for being here. So we have some questions. We are going to start right now the Q&A part and the colloquium. So the first question is from Lola. So Lola, go ahead. Well, thank you. Gracias. Nicolas, Gracias, Ivonne. have Nicolás, button for interpretation. You can tienes choose un French. botón para interpretación, puedes escoger francés si So you may quieres. have the Así French que para que interpretation, tengas ¿ok? la interpretación Pueden francesa. elegir su idioma, inglés, Ok, francés o todos español en el botón de interpretación del menú. So I want to thank both Nicolas quiero Bauer, Nicolas agradecer Gay, a and Nicolás Bauer thank you for your courage and y for the a Nicolás clarity Bay. of how you put all Gracias the por la ideas. claridad, por todas sus ideas. Then we have some questions Ahora tenemos in preguntas the chat en el chat regarding the que se refieren right to al derecho consensualization that maybe we can a address later on. al derecho de I would like conciencia. to mention that Quisiera the text mencionar of the que el resolution that texto was de la voted resolución que se last votó week in the European Parliament, en el Parlamento in Europeo la addition semana to what they pasada, mentioned en adición a lo regarding que mencionaron acerca including the abortion de in the incluir el European Charter of aborto Fundamental Rights, en el capítulo de derechos fundamentales internacionales. preamble, or let's say the whole Todo el preámbulo, whereas of the text, todo are el so whereas sectarian, so del radical, texto and so antidemocratic, es muy in my opinion, because, antidemocrático, en mi for opinión, instance, porque in para this preamble empezar, of the text, en este preámbulo del texto, they mention that ellos those that mencionan what they call lo que ellos ultra-conservative llaman religious and far-right actors, ultraconservador, which are those kind of actores labels that they religiosos, y ese es el use tipo very de frequently, etiquetas que le ponen represent a a clear los threat que to the están a rule of nuestro law lado. in Europe. Dicen que son So una amenaza they are para saying is that el those that derecho en Europa. oppose Lo que the dicen es que idea los que that se abortion is a oponen right a la idea represent de a que threat el aborto to the rule of es un law in Europe. derecho, And ellos dicen que están en contra I de think los derechos y de la ley en this is Europa. very dangerous, of Pienso que course. esto es muy We peligroso, have claro. all to be aware of Nosotros the small letters tenemos of que the text, estar, ¿no? La letra pequeña mirar a las del letras texto. pequeñas del texto. And I would like to Y comment quisiera on this comentar issue. esto, And then este tema, please, on the topic of y también, por favor, en el tema consensus objection, there was de a la question objeción de conciencia asking how can a doctor, for instance, y ver cómo es posible que un doctor defend himself or pueda herself, defenderse a sí or if they mismo don't want to si ellos no make an quieren abortion. participar en un aborto. Thank you. That's it.
Gracias, es todo. Pues voy a responder con mucho gusto. Como Nicolás nos ha dicho antes, el hecho o la posibilidad de que el aborto se añada a la Constitución francesa nos ha llevado a clasificar este nivel en el mismo nivel que la libertad de conciencia. Y eso es muy grave porque significa que si hay un enfrentamiento entre las dos cosas, y ahí es donde se sitúa la objeción de conciencia de los médicos, por ejemplo, pues el riesgo es que el Consejo Constitucional, que se encarga de interpretar la ley y de evaluar la conformidad de la ley con respecto a la Constitución, pues va a basar su decisión en el hecho de que la libertad de conciencia no puede, la objeción de conciencia no puede cuestionar el derecho al aborto porque es constitucional. Y esto es muy peligroso porque el Consejo Constitucional en Francia, contrariamente a otros estas instituciones de otros países que están compuestos por juristas eminentes con un enfoque más jurídico que político, pero en Francia no es el caso. El Consejo Constitucional en Francia es una instancia política y está compuesta en su mayoría por antiguos responsables políticos y, por consiguiente, tendrá una mayor tendencia a la hora de tomar sus decisiones y de generar jurisprudencia a imponer una visión muy política, más partisana. Entonces, durante los debates que tuvieron lugar en Francia sobre la constitucionalización del aborto, algunos decían que el argumento del cuestionamiento de la objeción de conciencia por parte del personal médico y sanitario no tenía ninguna base, que no había que preocuparse, que los médicos y el personal sanitario siempre tenían la posibilidad de hacer valer su objeción de conciencia, pero en la realidad, desgraciadamente, no es así. No estamos realmente protegidos de decisiones futuras del Consejo Constitucional que impidan la objeción de conciencia teniendo en cuenta que está contraviniendo el carácter constitucional del derecho al aborto. Así que yo hablo como responsable político. En nuestro seminario web hay juristas más especializados que yo, pero creo que el Consejo Constitucional nos ha acostumbrado a interpretar las cosas de una manera muy ideológica y muy política, muy lejos de los objetivos inicialmente comunicados en cada legislatura. Y esto es motivo de inquietud, motivo de preocupación. Sí, efectivamente, como si puedo completar un poquito estos propósitos, la objeción de conciencia por el momento solo tiene un valor, no tiene ningún valor, tiene un valor legislativo, no está protegido por la ley, pero no tiene valor constitucional y no es objeto de ninguna jurisprudencia constitucional que interprete la objeción de conciencia. Por el momento, por lo tanto, tiene un valor inferior al del aborto, que ya está incluido en la Constitución. Entonces, el peligro radica en que los diputados más motivados por la constitucionalización del aborto, socialistas de extrema izquierda o incluso ecologistas, han sido los que durante años han emitido propuestas de ley para impedir la objeción de conciencia. Y estos podrían volver a actuar y los argumentos que utilizaron para constitucionalizar el aborto nos damos, por ejemplo, el ejemplo italiano, donde las cuartas partes de los médicos son objetores de conciencia con respecto al aborto. Así que decían que en Italia el aborto estaba en peligro y esto les dio argumentos para constitucionarla en Francia. Así que esta constitucionalización del derecho al aborto se hizo, en cierto modo, debido a esto. Entonces, para ser un poquito más positivo, lo que nos puede dar un poco de esperanza y para evitar el próximo ataque es que el hecho de que en el proyecto de ley sobre la eutanasia, el gobierno
gobierno dice que la objeción de conciencia es muy importante para los médicos, que no se les obligue a practicar pues operaciones que no sean que sean contrarias al ejercicio normal de la medicina o a su propia manera de ver el ejercicio de la medicina. Entonces, hay que valorar, el hecho de valorar la objeción de conciencia en el caso de la eutanasia podría llevar a que se valore también la objeción de conciencia en el caso del aborto. Entonces, bueno, pues por lo menos habrá un debate sobre esto. Okay, thank you so much for both of you. We are going to start right now the colloquium. So we have many guests that are going Vamos a empezar el coloquio, entonces tenemos varias personas. Vamos a hablar en español porque tenemos... Y contamos con Carlos Polo de Population Research Institute de Perú, con la senadora de Colombia, Karina Espinosa, y la ex senadora también de Colombia, María del Rosario Guerra, con el diputado de México, Fernando Guzmán, y con el miembro del European Christian Political Movement, su presidente Valeriu Gilecki de Moldavia, que también va a intervenir el día de hoy. Entonces, ahora tiene la palabra Carlos Polo. En primer lugar, y quiero felicitar tanto a Nicolás Bauer como a Nicolás Bay por la muy clara exposición y también por su valiente labor política. Es muy difícil en Europa C estar en contra del aborto. Felicitaciones. En segundo lugar, quiero felicitar a Political Network for Values que da esta oportunidad para que podamos conocer lo que realmente pasa. Muchos nos enteramos solamente por los medios de comunicación y estos suelen venir muy sesgados. Por ejemplo, enterarnos que hay una posibilidad de trabajo para revertir esta situación. Y entonces solo quiero comentar dos cosas muy breves, y la primera es que comunicacionalmente deberían, si es que ya no lo tienen, compartir un artículo que no necesariamente puede ser muy extenso sobre lo que han explicado hoy, porque la red de Political Network for Values podría ayudar a difundir este punto de vista y hacerlo más conocido. Esto es parte de la batalla cultural y sabemos que hay otros países que pueden o no pueden seguir este camino y va a depender de cuánto comuniquemos de que esto es una posición débil de la extrema izquierda. Si tienen un artículo ya escrito o si están por escribirlo, eso ayudaría mucho. Y en segundo lugar, seguramente como las elecciones están próximas, seguramente esto puede ser un punto de agenda importante para cada uno de sus movimientos. Y lo primero es empezar por tener clara la fórmula jurídica para revertir la inclusión del aborto en la Constitución. Porque la extrema izquierda, como ustedes han explicado bien, han esperado el momento oportuno para incluirla en un artículo muy débil. Y debe haber sido producto de una negociación. Pues si ustedes tienen alguna cuota de fuerza política en la nueva constitución del poder después de las elecciones, quizá haya también un momento oportuno donde se pueda juntar otras fuerzas para revertir esta posición. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora también se acaba de unir Ángela Gandra
exsecretaria de Estado de Familia de Brasil. Y bueno, la siguiente intervención es de la senadora de Colombia, Karina Espinosa, que ahora nos va a compartir un poco. Adelante. Me parece que es María del Rosario Guerra que había levantado la mano, Iván. Tienes razón. María del Rosario, adelante. Gracias, Lola. Muy buenos días desde Colombia. Un saludo a todos. Gracias al Political Network for Values por esto nuevamente retomar estos diálogos, a los doctores Bauer y Day por hacer la presentación sobre el caso de Francia. No deja de ser doloroso saber que un país como Francia, donde la cristiandad ha sido tan importante, tengamos hoy como ese estandarte de la lucha contra la vida. Eso toca profundamente las entrañas de lo que creemos que hay que seguir dando esta batalla. Yo solo tengo dos preguntas que quiero hacerlos oyéndolos a ustedes. La primera, ¿cómo puede protegerse estos grupos pro vida que hoy han sido estigmatizados? Porque me duele pensar que precisamente esa libertad de expresión que significan los grupos pro vida pasen a un segundo plano en un país donde la libertad es uno de los pilares fundamentales. Entonces, ¿dónde queda el derecho de estos grupos pro vidas a seguir defendiendo y a seguir manifestándose en favor de la vida? La segunda inquietud es ¿en qué quedó entonces el derecho a la vida? ¿Cómo queda la Constitución francesa y la jurisprudencia francesa? ¿Cómo armoniza el derecho a la vida si ya constitucionalizaron el derecho a la muerte a través del amor? Y la tercera reflexión es ¿cuál ha sido la reacción ciudadana? ¿Qué tanto respaldo posterior a esto ha tenido esta decisión, aunque ya sabíamos que estaba legalizado, pero una cosa es tenerlo legalizado y otra cosa es tenerlo constitucionalizado, porque se vuelve muy difícil luego sacarlo de la Constitución. Serían como mis tres reflexiones y además para que esto no sea, que me imagino que él también la preocupación de este seminario, que no sea como un efecto de que los otros países europeos comiencen a mirar el ejemplo de Francia y replicarlo. Acabo de ver una noticia que me parece positiva de que el gobierno de Giorgia Meloni sacó ya un proyecto para proteger a los grupos pro vida y que puedan acompañar incluso a las madres que hayan decidido abortar y prevenir sobre el tema. Entonces son mis tres reflexiones y nuevamente Lola, a ti y al equipo, gracias por la invitación. Bueno, pues yo querría dar algunos elementos de respuesta. Es cierto que el riesgo que corren las asociaciones pro vida en Francia y en Europa es que ya no se les ataque o se les critique por razones de opinión política porque se oponen a la legalización y a la promoción del aborto, sino que se les ataque porque están cuestionando una libertad fundamental plasmada en la Constitución. Nicolas Bauer lo ha explicado muy bien antes, ¿no? Se trata de una libertad y, como decir, no, es una concepción desviada de la libertad, pero existe un alto riesgo de que las asociaciones por la vida se vean atacadas por estar cuestionando derechos fundamentales plasmados en la Constitución y que esto les impida participar en el debate político. Esta censura se llevaría a cabo violando a través de una violación de la libertad de expresión que está también plasmada en la Constitución. Pero si hay un enfrentamiento
enfrentamiento entre la libertad de expresión y el derecho al aborto, los jueces constitucionales se decantarían por el aborto o por dónde, porque esto puede generar una jurisprudencia, sentar una jurisprudencia muy negativa que cuestionaría la libertad de conciencia a su vez. Así que creo que estas son consecuencias muy preocupantes y ciertamente nuestra preocupación es legítima. Estoy completamente de acuerdo. Es una aberración tener en la Constitución y en la Declaración de los Derechos Humanos que figura en el preámbulo de la Constitución francesa el principio del... tenemos el derecho a la vida y unas líneas más tarde se nos habla del derecho a matar el niño no nacido. Así que obviamente se trata de una gran contradicción que demuestra al mismo tiempo que la dialéctica de nuestros adversarios está destinada a banalizar y a promocionar el aborto. Es como si no se tratase de destruir una vida humana. Hacen como si primero se prevaleciese la expresión de la libertad de la mujer y como... Bueno, obviamente yo no comparto esta opinión, pero hacen como si hubiera una diferencia entre el niño no nacido y el niño nacido y como si hubiera una diferencia de naturaleza entre el embrión y el feto y el niño nacido. Obviamente, todo esto es absurdo desde el punto de vista biológico y médico, pero basándonos en esta distinción, y ahora, perdón, he perdido un poco el sonido. En todo caso, tenemos el mismo texto, el derecho a la vida y el derecho a la muerte. Y por último, lo que caracteriza desgraciadamente a la mayoría de los países europeos, incluida Francia, es que el aborto, aunque está legalizado desde hace 50 años, sigue siendo el aborto el tema más tabú y más prohibido, mucho más que cualquier otro tema. Se puede hablar de inmigración, de las consecuencias de la inmigración, de la defensa de la identidad. Podemos hablar incluso mucho más fácilmente del Islam y de sus dimensiones políticas, que son incompatibles, que es incompatible con la democracia tal como la conocemos. En todos estos temas hemos conseguido que la opinión pública evolucione y el debate político sobre todos estos temas es mucho más libre, pero hay que reconocer que todo esto no lo hemos conseguido en el tema del aborto. Estamos todavía en una situación donde el aborto es un tema tabú y en cuanto uno intenta expresar algún matiz, alguna reserva, un poquito de rechazo contra la promoción del aborto, pues se nos ataca inmediatamente y pierdo el sonido, lo siento mucho. Ya no oigo nada. Y el hecho de que haya nuevos conservadores en Estados Unidos y en muchos países sudamericanos, porque vosotros tenéis una amplia representación, pues esto se debe a que las asociaciones, las autoridades religiosas y cristianas han llevado a cabo una lucha que consiguen que el debate avance y que adquiera una legitimidad política importante. En Francia, las asociaciones tenían muy pocos recursos para actuar y la Iglesia estaba completamente ausente de este debate y todo esto ha complicado muchísimo nuestra tarea como responsables políticos. Et ce qui ressort un peu de ce que disait monsieur le député Nicolas Bay, je trouve, c'est que la meilleure manière de se... Algo que podemos concluir de lo que nos ha dicho Nicolas Bay es que la mejor manera de no arriesgarnos a que se vean limitadas nuestras libertades como objetores de conciencia, pues es que los médicos todavía tienen mucha fuerza. Disculpadme, pero oigo bastante mal. Y
la mejor protección que tenemos es esta fuerza, este poder que tienen los médicos, y tenemos que seguir actuando y no tenemos que renunciar a nuestra lucha. Y tenemos que alzar la voz, no tenemos que ocultarnos, no tenemos que evitar el problema, porque si demostramos esta debilidad, nuestras libertades se verán diezmadas. Y para responder al tema de la amenaza del derecho a la vida, efectivamente, tenemos la Declaración de Derechos Humanos y la legislación internacional que también protege el derecho a la vida en su texto, pero nunca ha estado claro dónde empezaba la vida. En ningún texto sobre los derechos humanos no había definición de cuándo empezaba este derecho. Y esto es algo que ha faltado siempre. Así que resulta fácil deformar este derecho. Ha habido trabajos preparatorios. Lo siento, pero oigo muy mal, se oye muy... Bueno, las asociaciones internacionales, aunque los textos estén claros, a veces también pueden deformarlos, son capaces de hacerlo. Lo hemos visto en el caso de la eutanasia. El principio es que nadie puede generar o provocar la muerte de manera intencionada. La pena de muerte está abolida en todas partes y, en cambio, la eutanasia, el Tribunal Superior Europeo ha juzgado que la eutanasia es compatible con el derecho a la vida. Así que podemos ver hasta qué punto es fácil deformar este derecho que plasmado en los textos. Y para responder un poco a lo que decía Nicolas Bay sobre la cuestión del aborto y del niño, desde la ley Bail, todavía más en la actualidad, la ausencia de protección del niño no nacido, porque todos los debates sobre el embrión, etcétera, en los años 90, se han visto sesgados para que no cuestionaran el derecho al aborto. Cualquier protección del embrión se consideraba que era un ataque al derecho al aborto. Es como si los niños no deseados no tuvieran derecho a nacer. Incluso recientemente, un caso en Francia de Pierre Palmade fue responsable de un accidente de coche. Había bebido y estaba conduciendo demasiado rápido y hirió a las personas que se encontraban en el otro coche. Todos. El único que murió, estuvieron heridos y el único que murió fue un niño no nacido que estaba a punto de nacer. Faltaban pocas semanas para llegar a término y no se consideró este accidente de coche como homicidio involuntario porque el niño no había nacido, mientras que era un niño deseado. Y la madre enseguida habló de su hijo justo después del accidente, así que todo esto, este era un niño deseado al que no se consideró, para el que no se consideró que tuviera derecho a la vida. Hay grandes diferencias en Francia sobre este tema. Y en los artículos entre los artículos que hablan de esta experiencia francesa, y Nicolas Bay también dio una entrevista sobre este tema y creo que sí se ha traducido en algunos idiomas. Thank you both. Now we have the intervention of Ángela Gandra. Ella es la exsecretaria de Estado de Familia de Brasil, y luego a continuación Fernando Guzmán, que es miembro
miembro del Partido de Acción Nacional en México. Adelante, Ángela. Alors, merci beaucoup de l'aider, Nicolas, pour Muchas l'exposition. gracias, Je suis au Brésil. Nicolás, por la presentación. Estoy en Brasil. Parler sur trois Quisiera choses, ¿no? Que son, hablar de tres j'ai cosas. parlé avec Macron quand le président était au He Brésil, ¿no? hablado Y con je dis que nous el presidente de sommes très Brasil. tristes, ¿no? Y es verdad Nous que somos très tristes estamos avec muy la tristes décision, ¿no? con la Il m'a decisión dit, francesa. tu as une femme, Y me ha il faut dicho, eres sois una heureuse mujer, pour ça, parce que c'est tienes ta que ser liberté que feliz je défendrai, porque ¿no? es tu libertad que se Je défends. defiende en Je dis Francia. qu'il ne sauvait rien, ¿no? Que Le he dicho que no c'était sabía nada, très, que no entendía nada presque ridicule, ¿no? De dire y ça, que ¿no? era casi Y ridículo la decirlo. personne a dit quelque chose sur l'avortement ici, Y, ¿no? Quand il a visité le Brésil, ¿no? y Alors, cuando ha visitado Brasil, el il presidente m'a dit, mais francés pourquoi, nadie ha dicho ¿no? Il m'a nada dit, y je me ha crois que dicho, c'est pero très ¿por qué no fort está pour de mettre acuerdo? dans une Yo he constitution dicho, ce creo que droit, es muy que ce fuerte n'est pas un droit incluir ese humain. derecho en la Il m'a dit, Constitución. alors, Y tu me ha peux dicho, m'écrire sur ça, entonces, parce ¿me que puedes escribir je ne peux pas sobre este faire tema? rien maintenant, parce que Porque c'est ya no puedo ma hacer nada, responsabilité, non? no es mi Mais responsabilidad, vous pouvez m'aider avec ça, pero non? quizá me pueda C'était ayudar une con chose su importante. escrito. Et c'est ce que je crois que nous pouvons faire, non? Y creo que es lo que J'étais podemos hacer. à Couri, aussi dans la Roe versus Wade, non? Y Et nous pouvons también he faire la estudiado el pétition caso Roe contra avec Wade. précisément ça, También non? podemos hacer una petición Aucune constitution para que dans le ninguna monde constitución en el mundo aurait un droit, un incluya el droit aborto humain en su pour l'avortement. constitución, que Et cualquier c'était país que respeta los derechos humanos hagan lo mismo. dans notre pétition, comme Y Amici Curi, non? Avec dentro l'État de de Mississippi. Amici Curi, Y c'était creo que es très, nuestra petición très más fort fuerte. argument. Je crois que nous pouvons avoir les Creo 140 que juristes qui étaient podemos dans cette constitution, cette Amicus Curiae petition, et conseguir aussi la firma de los tous les 140 juristes qui sont juristas aujourd'hui de au esa Brésil, qui aident organización. ça, non? Y creo Nous que avons los juristas en Brasil I lo don't know if I apoyan. should be speaking I No sé started si speaking, debería hablar should inglés I porque he be empezado speaking hablando in Spanish francés or I don't know? o en Laura, español, no lo should I sé. go with ¿Qué hago? French? ¿Sigo Should I? con el francés? ¿Qué hago? Como te sientas Está más bien. cómoda. No, because I forgot. I started to speak in French. Okay. I don't know if it's better for you, whatever. Alors, je crois que nous pouvons Creo aider, que par la unión avec les juristes qui podemos aident hacer maintenant, una non, unión con los au Brésil, juristas que tenemos la aquí en tentative Brasil de faire l'avortement aussi para poder constitutionnel, non? luchar Nous contra avons la constitucionalización del aborto en Brasil. 128 Creo que juristes tenemos du monde avec, 128 juristas avec nous, con et nosotros aussi les 141 y los juristes dans la 141 pétition Amicus juristas Curiae. de la Alors, je petición pense de que Amicus nous pouvons Curiae. faire quelque chose Creo que ensemble podemos avec hacer les algo juristes juntos du monde, con non, los pour juristas avoir del un mundo document pour, par exemple, la para tener déclaration un de Casablanca, documento como la par Declaración de exemple, non? Casablanca. Je pense comme ça. C'est ça que je veux dire, parce que je veux travailler avec vous Porque aussi, quiero mais trabajar nous con ustedes dépendons, je crois también, que nous dépendons de la Union européenne, pero parce que dependemos de la Unión Europea, nous ne pouvons pas faire rien comme juristes du porque monde seulement, non? no Alors, podemos je hacer veux nada como juristas del demander mundo votre solos, aide pour con lo faire cual ça, necesito pour, su pour ayuda para être hacerlo représentés, non, y de para la Unión poder Europea avec presentar esa un petición en la document ou Unión quelque chose Europea, comme ça. C'est presentar ese seulement documento une o algo idée. parecido. Et nous pouvons Es solo una idea. comme ça envoyer à Y así
podremos mandar a Emmanuel Macron la misma petición, porque es lo que me ha dicho durante su visita a Brasil, que quería saber cuál es el pensamiento de las mujeres que piensan de una manera diferente que las mujeres francesas. Eso es lo que quería decir. Nicolás, gracias. Lola, Diego. Dialogues again. They are very fruitful, always. Gracias, Ángela. Ahora tienes la palabra tú, Fernando. Gracias. Muchas gracias a Political Network for Values por este diálogo y las participaciones extraordinarias de Nicolas Bauer y Nicolas Bay sobre esta reforma que ha llevado a la Constitución de Francia, lamentablemente, el mal llamado derecho al aborto, que ahora pues está reconocido así, y las implicaciones que esto tiene no solo para Francia, por la importancia que tiene esta nación y su reconocimiento y su prestigio con las libertades, el que ahora se incluya en la Constitución francesa como derecho humano, como derecho. El aborto tiene implicaciones para todos nosotros en el mundo global que hoy vivimos. Yo pertenezco al Partido Acción Nacional, soy coordinador nacional en México en el PAN de Asuntos de Vida, Familia e Iglesias. Y como ustedes saben, pues México está viviendo un proceso electoral en este momento que culminará con la elección presidencial de 9 gobernadores y de legisladores en todo el país el próximo 2 de junio. Y aunque el debate fundamental se centra en dos visiones diferentes y contrapuestas, una continuidad del gobierno actual que ha venido destruyendo la división de poderes, los equilibrios de órganos constitucionales que garantizan libertades y restringido los temas de la vida y la familia y la libertad en general. El tema fundamental es en México, en este proceso electoral, si tendremos la oportunidad de seguir viviendo en democracia o tendremos un gobierno autoritario que pues se está convirtiendo en una tiranía. En este proceso, como les comento, aunque ese es el tema fundamental, los temas de la vida y la familia han salido también, por supuesto, a debate y a conocerse. Y aquí quisiera yo compartirles. Saludarlos, saludar a Nicolás Bauer, a Nicolás Bay, a Lola, a Political Network for Values por esta invitación, a la senadora María Rosario, a todos los que nos acompañan. Estamos viviendo una época de crisis de valores, de principios. Nos corresponde vivir en un mundo hoy donde se ha confundido la libertad con liberalismo y libertinaje, la autonomía con derechos y se llama derechos a la violación de los mismos. Se confunde el derecho a la igualdad del hombre y la mujer con el derecho a matar para ser iguales. Hoy, lo que ha pasado en Francia nos deja una enseñanza. Hay derecho a matar. Soy libre y decido sobre mi cuerpo, lo dijeron. Hoy hay derecho a matar a mi hijo con libertad garantizada. Absurdo que la objeción de conciencia se vaya a volver delito y deje de ser un derecho. Vivimos en un mundo donde se vuelve derecho a la barbarie de asesinar inocentes. Esto nos lleva a reflexionar y a pensar qué está pasando en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos fallando? ¿Vivimos rodeados de violencia? Estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Conflictos internos en nuestros países y una sociedad desbordada por la sexualidad, las drogas y el alcohol. La tecnología, la televisión, las redes sociales y la música adoctrinan nuestra mente con pornografía, con drogas, con narcotráfico, con infidelidad, con masturbación. En el mundo se conmemora el Día Internacional de la Masturbación y el 4 de marzo se conmemoró el Día Histórico al Aborto. Esas mismas personas que defienden el feminicidio y que rechazan el feminicidio y lo reprochan son las mismas personas que aceptan la tortura
de la mujer en el vientre de la madre, de una bebé en el vientre de la madre al mes de nacido. Tenemos una sociedad que nos educa para psicópatas, que no da valor a la vida. Naufragamos en una confusión de ideas perversas que están destruyendo el mundo. ¿Cuántos abortos son consecuencia del abuso de consumo de sustancias psicoactivas o de la masificación de contenidos sexuales que lleva a un desenfreno y a una sociedad sin control? El aborto no es un método anticonceptivo y así lo estamos viendo. La salud mental de nuestra sociedad está en cuidados intensivos. Necesitamos políticas públicas urgentes que nos vacunen contra esta pandemia. La pandemia se extiende y amenaza a muchos países. Hoy estamos viviendo las consecuencias de la confusión entre libertad, autonomía y libertinaje. Apostarle a la educación y a la salud mental debe ser la prioridad para lograr el estado de bienestar mental que necesitamos. Aquí estamos llamados a transformar el mundo y nuestros países. Pocos son los obreros y la cosecha es grande. Nos convoca la vida, la familia y la sociedad. La unión hace la fuerza. Nos sentimos solos, pero tenemos que alzar la voz por lo que no pueden alzarla y hay que levantarse de la comodidad de la silla para hablarle al mundo y a la sociedad de la importancia de la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los medios de comunicación, con los youtubers, con influencers y con toda la tecnología que hoy tenemos para hacer el mal, tenemos nosotros que aprovecharlas para hacer el bien. Rechazo total a lo sucedido en Francia. Esta onda expansiva hay que detenerla. Me mueve el llanto de esos bebés. Nuestra causa es educar y concientizar lo que muchas veces se hace por ignorancia. Como dijo Jesucristo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mi apuesta es la educación, como lo dijo alguna vez Nelson Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Muchas gracias y seguimos dando la batalla, sí a la vida, no a la muerte. Nicolás, tenemos una pregunta más. No sé si puedas contestarlo. Dice la pregunta, por favor, explique el requisito de unanimidad en el que el gobierno tiene que estar de acuerdo. Y cómo es que, sí, para que en el capítulo de las Naciones Unidas puedan aprobar una iniciativa. Alors, pour modifier la charte, c'est ça la question que vous Para posez? modificar la carta. Yeah, ¿no? I Esto que will. me Okay, pregunta. I will say it again. Please explain about the European Union unanimity requirement and exactly who. Yeah. And exactly who in each national government needs to agree and where these requirements are in the European Union Charter of Fundamental Rights. Alors, la Charte des droits fondamentaux, La et même Carta de los plus généralement Derechos tous les traités Fundamentales de l'Union incluye européenne, todos comme los tous les traités tratados de la internationaux, Unión Europea, como todos los sont des contrats tratados en fait internacionales. entre Son les États. contratos entre los Et donc, il faut estados. que chaque État Y qui est cada partie estado au traité parte de adhère à ese son tratado contenu. debe Donc, adherir a du su coup, il faut contenido. l'unanimité par principe Entonces necesitamos la unanimidad établir tout por traité principio international ou pour para modifier tout poder traité international. establecer un tratado o para Alors, modificar pour la un tratado charte, internacional. c'est pareil. Para la carta es Au sein de la exactamente lo charte, mismo. il y a, alors je ne Dentro saurais de plus la dire les carta, articles exacts, mais il no, y a no recuerdo los artículos exactos, la pero procédure pour la modifier. hay un procedimiento Et para donc, su il faut l'unanimité modificación. des États Y pour necesitamos la la signature, et unanimidad ensuite de il y a los estados para la firma, ratification. Donc para ça, c'est la l'étape qui se ratificación passe au niveau de national esas pour modificaciones. Es una qu'un etapa a traité nivel soit pleinement en nacional vigueur. para que un Et la tratado entre en ratification d'un vigor. traité, La ratificación procédure va de un dépendre des tratado, États. pues el Et procedimiento donc, dependerá de cada selon les estado. États, le gouvernement, le Según Parlement los estados, el gobierno o el a parlamento plus ou moins de rôle tiene là-dedans. Mais en potestad tout cas, ce para sont les poder deux hacerlo. acteurs principaux, Pero son los dos actores gouvernement, principales Parlement, a la et hora dans de certains États, ratificar esa carta, el la Cour Parlamento y el constitutionnelle va aussi gobierno. vérifier qu'il n'y a pas Y el d'incompatibilité Tribunal avec la Constitucional Constitution. puede también Donc comprobar voilà, que no hay la ninguna. signature, donc il faut l'unanimité.
ninguna ensuite, le oposición, processus de incoherencia con ratification la qu'il a est au Constitución. niveau Tenemos national. el proceso de ratificación a Ensuite, nivel pour tout ce nacional qui a été dit par y en cuanto a todo lo que se ha dicho Angela, por Fernando et parte Karina, je me de permets d'appeler par les Ángela, prénoms parce que je ne vois pas Fernando tous y les noms. de Karina y de Fernando, siento no utilizar sus J'aime bien apellidos entendre porque cette no me acuerdo mobilisation. Je suis de content de savoir todos. que Macron aussi a Es été interesante directement ver esa sollicité. movilización. Veo que han solicitado directamente a Emmanuel c'est Macron très utile durante d'avoir su ce type de visita en mobilisation Brasil. internationale. Y es muy Donc, útil comme il y a eu tener pour esa les mères porteuses movilización avec a nivel la déclaration de Claire internacional, Blanca. como por Sur ejemplo con la l'avortement, on avait eu declaración quelque chose de d'un encore Casablanca. plus fort, En cuanto al aborto, qui tuvimos était une algo belle incluso réussite, más je pense, il fuerte y a quelques y années fue avec un le gran consensus éxito de hace Genève, algunos años, el un consenso de texte qui a été Ginebra. Es initié un par texto Donald Trump que et qui a fue été iniciado signé por Donald Trump par y des que États du fue monde entier. firmado por los Donc c'était estados del même mundo une prouesse entero. au niveau Y fue una géopolitique, proeza puisque des États qui a ne s'entendent nivel pas du tout sur geopolítica, porque tous incluso les autres sujets estados en avaient conflicto réussi, donc des États des sobre 5 otros continents avaient temas réussi habían conseguido, à signer estados le de même los texte 5 pour promouvoir la continentes vie habían dès sa firmado conception. el mismo texto C'est para le consensus defender la vida international de Genève, c'est desde un su texte qui mérite concepción. d'être Es el cité. consenso internacional de Ginebra que tenemos Donc que effectivement, citar. ce type de Así mobilisation que internationale efectivamente ese est tipo de utile et permet quand movilización même de faire internacional passer des es messages útil clairs y aux États. permite transmitir mensajes claros a los diferentes estados. Thank Well, you, I would Nicolas. like to add something on this question, if I may. Yes, Me go ahead. gustaría Thank you, añadir Gabriel. algo, si me lo So permiten. you have to understand that in the European Tienen que Union, entender que on la the level Unión of the European Europea, Union, en there el are nivel de la spheres of Unión Europea, competences, and tiene sus the competencias. abortion is not a Y sphere el of competence aborto of the European Union. no es competencia de la But Unión Europea. what Pero the last resolution that was adopted by la European última Parliament resolución shows que se adoptó is por el they Parlamento want to Europeo modify es the que ellos Charter quieren of Fundamental modificar Rights. el capítulo de los Now, derechos fundamentales. Para modificar el capítulo, para modificar el you need the capítulo, unanimity of all the necesitas la states. unanimidad de As of todos today, los países, Mr. así como está el día de hoy. Macron initiated El kind señor of a reform Macron of the European Union, and we hope that inició this will not be the la case. discusión en la Unión That the Europea. decisions in the Esperemos que European no sea Union will así, be que las taken by decisiones majority. de la Unión As of Europea sean today, tomadas por the mayoría. decisions need to be Las taken decisiones by necesitan, el día unanimity, de hoy, tiene que which ser is a por good thing unanimidad, in this lo cual case, es algo because you bueno en always este will caso, have, porque let's say, several heads of states that siempre will habrán oppose, algunos estados for que se example, opondrán. Por to ejemplo, include abortion in the incluir el Fundamental Charter of aborto Rights. en el capítulo So de derechos right humanos now in the European fundamentales. Union, there En are la Unión elections, Europea and I represent habrá the European elecciones Christian Political Movement, one of the y 10 el movimiento parties in the cristiano European está Parliament. representado It's the smallest en el party, Parlamento but it's Europeo. the only party Es el that has partido in its menor, pero es el program único that life partido que must be tiene en su protected programa que from la vida conception debe till the ser natural death. protegida desde la What we concepción hasta need, la it's muerte very natural. obvious that we need Para more mí es muy politicians, obvio que more necesitamos más members of políticos, the European Parliament más elected in miembros this del Parlamento election, Europeo so que we se can have a elijan stronger en esta voice elección para in que the tengamos European una voz más Parliament fuerte en el after Parlamento June Europeo 9. So these are después some de of the, junio let's say, 9. maybe Esas son prayer algunas requests de for las the cosas que upcoming debemos de rezar European elections, para que because the issue is very, sucedan very complex. en las And elecciones europeas. Esto es I algo don't muy have now complejo. time because I No think our tengo, time is almost gone to go into nuestro some tiempo details. casi For se acaba example, ya, the conscience objections, when I was a member of the pero la Parliamentary objeción Assembly de of the Council of conciencia Europe, I think it was in es uno de los 2011 or temas para el 2012, Consejo it was a Europeo y se discutió en 2012 o McCafferty 2013 report. We were able y el to reject reporte de that McCaffrey. report, and the objection was included in the resolution, but not in the Y para recommendation. We didn't have rechazar enough este votes to include reporte it in the recommendation. es So now porque no conscience tuvo los objections, suficientes it's up votos to different y states today, because as I la said, objeción de conciencia abortion es is a diferente en competence diferentes of a estados. national state. El It's not aborto an es una union competencia de of the los European Union estados, competence, sphere of pero no competence. es una But there are competencia de these la Unión fights that are Europea. going on, and we need to Y hasta be ahora sí se ha aware. And mantenido as el I debate. mentioned and other mentioned, we need more Debemos de politicians mencionar in también que necesitamos national más parliaments, but políticos also en in this case in the parlamentos European Parliament, nacionales, pero también en el that Parlamento will Europeo, defend and que promote defiendan y Christian promuevan values, and one of valores which cristianos, is uno de los right to cuales life es from the el conception derecho a la till the vida desde natural la death. concepción
concepción hasta la muerte natural.
Thank you so much, Valerio. We are all Gracias, Valerio. looking Estamos towards the June 9 viendo elections in the European las Parliament, elecciones because these are del going to 9 be de really junio en el Parlamento relevant, Europeo, porque van a not ser only muy for Europe, relevantes, but no solamente for por the Europa, world. We sino have también para also el mundo. a Tenemos comment también in un the chat comentario en el from chat Caquito, Richard from Africa, de Richard de África, saying how big the impact diciendo of this cómo este impacto, kind of el impacto comments de and estos and comentarios judgments and so on, y how juicios y relevant todo they esto, are, and what is the qué impact relevantes also son, in Africa. y el impacto que So están teniendo en unfortunately we África. cannot Desafortunadamente no extend podemos the session extendernos en la any sesión longer, because you are all más very allá, busy people pero todos están and we need to keep it muy ocupados, timely, but todos ustedes, we thank you for your pero les damos participation. gracias por su As participación. I said before, we have Como dije registered antes, participants hemos from registrado participantes de more than 30 countries, and más we de had 30 people from países. Europe, Tenemos America, the personas de United Europa, States, de and América, los Africa Estados registered to Unidos, participate. de África, So que we se will registraron keep para participar, así que vamos a with seguir these transatlantic con dialogues, which are so estos important. diálogos It's a way to transatlánticos. stay in touch, remain in touch Es in the es political una network manera de values. seguir en contacto Probably en we will la do the red de next políticos por one los valores, y on the Casablanca el próximo Declaration and the seguramente issue será sobre la of declaración de surrogacy. In Casablanca May, we will let you know y los vientres alquilados, the ese exact tema. date. No tengo la fecha exacta, pero se las haré Thank you very llegar. much, Gracias all of you. a I can todos see the ustedes. texts from Puedo ver los greetings textos from Guatemala and de que nos Pablo, saludan desde thank you. Guatemala. Pablo, gracias. Thank you, Angela, and Gracias, Karina, Ángela, and Fernando from Mexico, Karina, Angela from Fernando de Brazil. México, Ángela de Brasil. Thank you, Valerio. You are Gracias, in Valerio. Moldova, but you En represent the Moldova, whole pero European representas Party. todo And thank you, el Gilbert Partido from Europeo. Uganda, Gracias, Gilbert de María del Uganda, Rosario, María del Carlos from Rosario, Peru. Carlos And de of course, Perú. thank you to Nicolas Gracias, Bauer. por Thank you for supuesto, your Nicolas Bauer. presentation. Let's stay Gracias in por tu touch. presentación. And we will write an Vamos a mantenernos article, en as contacto. Carlos Vamos a escribir un Polo artículo, suggested. Okay, así we como lo already sugiere published Carlos a Polo. communique, Hemos publicado a statement on un this topic, comunicado but en we will keep it en up. este tema, pero Thank you all. los Thank you very seguiremos much. haciendo. Gracias a todos. Muchas Bye-bye. gracias. Bye.